El Consejo de Educación informa que no ha homologado la paritaria. Esto significa que por el momento no va a pagar el aumento. Lo que dicen es que el dinero que tienen y en vista a la crisis de salud, lo que han decidido es destinar fondos para la crisis de salud y no para pagar el aumento. Por lo tanto, si llega a venir plata de Nación, lo pagarán junto con el incentivo. Esta es la primera señal que nosotros tenemos de que toda esta crisis de salud la están trasladando para que la paguen los trabajadores, que es lo que nosotros venimos insistiendo desde hace rato. No paguemos la crisis de salud. Y en esto el gremio se ha manifestado rechazando esta decisión e incitando a que los docentes hagan retención de servicios hasta tanto se les pague este aumento, que es un aumento mínimo en realidad del 7%, que no significaba una cifra muy importante ni lograba paliar todo el déficit de los docentes, pero de hecho ya estaba aprobado en paritarias. Bien, en un principio ese aumento que se había rechazado desde justamente el gremio de acá de la ciudad. Sí, justamente nosotros decíamos que era insuficiente, que no podíamos aceptar un aumento con estas características. En realidad es un aumento del 11,5 dividido en 3 cuotas, con una cuota del 7% en marzo, que ahora encima ha sido rechazada, es decir, no fue pagada. Nosotros realmente decíamos, si nosotros aceptamos esta cifra ahora, ¿qué nos asegura que después nos pueden llegar a compensar con otro porcentaje más adelante? Ese era el argumento que nosotros utilizábamos. De hecho, ni siquiera aceptando el 7%, se pudo lograr que llegara a los recibos de los docentes, ¿no? Esto era algo que nos asombraba porque la nota del Consejo de Educación decía que el aumento, si llegaba a plata de Nación, lo iban a pagar durante el mes de abril con el incentivo. Los docentes de pico truncado recibieron el incentivo ahora con el sueldo, que tampoco era una cosa normal, es decir, sin ningún aviso previo. Informándonos acerca de lo que pasa en la provincia, vemos que en algunas localidades no se ha pagado el incentivo, sí se ha pagado en Truncado y me decían que en Caleta también, es decir, que han tal vez favorecido a Zona Norte en el pago del incentivo, con una cifra adicional que viene de Nación, pero hay que decirle a los docentes que esa cifra adicional está prometida por 4 meses. Son 1.200 pesos que manda Nación extra, además del incentivo que paga mes a mes. Esto lo vamos a tener por 4 meses. También es una cifra insuficiente y es una cifra en negro y necesitamos que realmente se considere todo lo que sea recomposición salarial en el básico. Entonces, si bien en estos momentos los docentes pueden haber tenido un incremento que no lo esperaban, y no lo esperaban tan pronto, también tenemos que decirle que el mes es largo y que no va a alcanzar porque sabemos que nuestro sueldo está en 24.000 pesos, el sueldo de un docente que recién empieza y que no alcanza para cubrir la canasta familiar ni siquiera estando en cuarentena y sobre todo con los aumentos, la inflación que hemos vivido en estos últimos tiempos. Lo que sí también hemos visto grandes irregularidades en el pago de haberes. Esto es algo que si bien a algunos les ha correspondido el incentivo, y por ahí es un aliciente porque es una cifra que igual es mínima, a muchos no les ha venido el pago del sueldo, es decir, algunos docentes, los docentes por ejemplo que fueron despedidos, muchos de ellos no les llegó el sueldo a fin de mes, es decir, que en estos momentos están sin el cobro de haberes. A otros docentes, por ejemplo, les llegó como por 3 horas una cifra ínfima, 150 pesos en el recibo de haberes, algo que es evidente el error y nosotros lo hemos manifestado a nivel provincia, pero estas cosas las estamos viendo que vienen seguido, es decir, modificación en los valores que se pagan, que son errores y después te dicen, ay, perdón, es un error. Pero mientras tanto el docente se tiene que arreglar con ese error para poder vivir y esto es algo que cuesta mucho, ¿no? Después, una serie de situaciones mal pagas o por ejemplo,
Desde un colegio se da la baja a las horas porque cambia su situación de revista, se da la baja a las horas y se da el alta en otras. Bueno, se computa la baja y no se computa el alta, entonces el docente ve de golpe que se baja su sueldo notoriamente. Entonces, estas cosas que está haciendo el Consejo y que está haciendo en esta época de cuarentena también perjudican al docente. Entonces, son todas cosas que hacen a un mal manejo. Nosotros decimos que es una política de ajuste, al trabajador y que no tiene en cuenta a los que menos tienen, y eso lo vamos a seguir denunciando todas las veces que corresponda.